Hola, ¿cómo están ahí? Bendiciones para todos aquellos que nos están escuchando en esta mañana. Les saludamos, les bendecimos en el amor del Señor y les comentamos que el Señor una vez más hoy quiere hablarnos y bendecirnos. Si me acompañan en estos minutos que vamos a estar compartiendo la palabra y el pensamiento de Dios, como cada transmisión que hacemos, lo que nos importa y el objetivo el cual tenemos es que usted y yo podamos compartir el pensamiento de Dios, compartir la palabra, compartir estos momentos en los cuales pensemos que Dios esté haciendo algo, haga algo con nuestra vida, con su vida, con su corazón, con lo que usted necesite, donde usted esté escuchando. Les saludamos a todos aquellos que cada momento de transmisión están ahí escuchando, mirando. La verdad que gracias por aquellos que nos acompañan. Los pastores siempre están ahí escuchando, los pastores de Colombia, el pastor Luis, William, y otros más, la pastora Gina y María Elvis también, de Uruguay, nuestros hermanos Marcos, Raquel, los que nos están acompañando, el pastor Luis Pereira con su iglesia, pastores de acá, amigos, hermanos. Así que un abrazo grande, gracias por estar ahí, gracias por compartir este pensamiento y que este momento sea un momento en el cual podamos disfrutar la palabra de Dios, pero también poder entender lo que hoy estamos viviendo. Y eso es lo que la intención de Dios es esa, por eso está la palabra de Dios. Y hoy quiero hablarle de algo. Por ahí, en una de esas no va a ser para muchos o para algunos sí, otros no, muy emotivos este momento, porque claro, vamos a hablar del boyerito de Tecoa. Entonces uno dice, bueno, el boyerito de Tecoa. Pero, ¿qué dijo el boyerito de Tecoa? Entre una de esas cosas dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y eso es lo que hoy quiero introducirme en este tema. Un tema álgido, un tema que nos habla Dios y que tenemos que prestar atención. Dios nos está hablando, querido, el Señor nos está hablando. El Espíritu de Dios nos está hablando a través de la palabra. Los acontecimientos nos están hablando de Dios. Las circunstancias que vivimos están hablándonos de Dios. El misterio de iniquidad está en acción. La gente está sorda, no quiere escuchar. La gente no quiere acercarse a Dios. Muchos, no todos, pero muchos no quieren acercarse a Dios. No quieren escuchar la palabra de Dios. No quieren escuchar lo que Dios está diciendo, lo que está hablando hoy. Y yo quiero, en este momento y en estos minutos que nos toca compartir así como un pensamiento, yo quiero que usted también esté pensando. El sistema que vivimos nos quiere quitar el pensamiento, nos quiere quitar la meditación. Tenemos que aprender a meditar, a pensar, a discernir, a entender lo que hoy estamos viviendo, lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y aún lo que vamos a vivir, ¿no? Y si usted me permite que aprovechemos estos minutos y usted me acompaña y usted está conmigo y podemos compartir, y usted tiene su Biblia en su mano, ya puede estar buscando ahí en el libro de Amós, que nos vamos a abocar en ese libro, un libro que realmente no es muy largo, tiene tan solamente unos 9 capítulos y en esos capítulos nos habla de una profundidad muy grande. Es uno de los profetas menores. No es menor porque sea menor de lo que diga, sino que es menor por la escritura, nada más. Pero el pensamiento que tiene este libro es tremendo, y esta mañana o este momento o en donde usted está escuchando nos vamos a introducir en este tema, que es un tema apasionante, también es preocupante. ¿Por qué no decirlo? Es preocupante, pero también es apasionante.
y también es un tema que nos puede abrir la cabeza, nos puede abrir el corazón y nos puede dar a entender muchas cosas que hoy están sucediendo, ¿no? El libro de Amós. La transmisión anterior hemos hablado del libro de Isaías, ¿no? Isaías 53, con una profundidad muy grande en la palabra, en la expresión de ahí, de lo que es, y lo que fue, y lo que es, y aún lo que será el siervo escogido, ¿no? Jesucristo, el Señor, la revelación de la obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Vamos a hablar hoy de un hombre contemporáneo que estaba a la par de Isaías, pero que tenía una visión impresionante, y creo que hoy podamos estar compartiéndola. Y vamos ya, sin perder más tiempo, vamos a estar introduciéndonos en este tema. ¿Me acompaña? Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos dé su asistencia a través del poder del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en este momento. Queremos que tu bendición, tu Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento de lo que tú nos quieres hablar en este instante en el cual estamos transmitiendo, y a todos aquellos que están escuchando y que están ahí y que están esperando que tú nos des una palabra. No es mi persona, sino que somos un canal tuyo, Dios, que podamos transmitir lo que cada uno pueda estar recibiendo en este momento, o más tarde, o otro día, o en otro momento, que también lo esté escuchando, esté recibiendo este mensaje que pueda bendecir su vida, que pueda transformar su vida, que pueda abrir su mente y pueda abrir la visión por la cual tú estás entregando en este tiempo. Bendice. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, vamos a nuestro tema en este momento, ¿no? El boyerito de Tecoa, como le decía, ¿no? Y como un subtítulo también, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. En el libro de Amós, ¿no? En Amós, capítulo 7, primero vamos a ver el capítulo 4 del 11 al 13. Y dice así, mira lo que dice el capítulo Dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Fuisteis como un tizón escapado del fuego, ¿no? Fuiste como un tizón escapado del fuego. Y dice, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque aquí el que forma los montes y crea los vientos o el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, el Señor Dios de los ejércitos es su nombre. Mira, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y fuisteis como tizón escapado del fuego. Cuando Sodoma y Gomorra fueron sentenciados por Dios a ser destruidos por causa de que ustedes conocen, ¿no? La sodomía, la mezcla entre hombres y hombres, eso que para Dios no está de acuerdo y que no está en los principios de la palabra, en lo que siempre hablamos. No estamos en contra del ser humano, no estamos haciendo discriminación, estamos simplemente hablando de lo que Dios dice. Y ahí vemos ese gran acontecimiento en Génesis, donde el Señor quería destruir esta ciudad, ¿no? Y ahí nosotros
podemos entender cómo Abraham intercede, ¿no? Intercede por Sodoma y por Gomorra. Señor, si hubiera un solo justo, o 10 justos, o 20 justos, la destruiría. Y bueno, después de tanto que habló Dios con Abraham, le dijo, mira, aunque sea uno solo, dice, yo voy a salvaguardar a ese solo. Eso es lo que Dios da a entender. Entonces, Dios da una oportunidad. Dios tiene que cumplir la sentencia. No es la sentencia de Dios, porque Dios no es malo, es la palabra de Dios que se tiene que ejecutar. ¿Y qué hace Dios? Fíjese, fuiste como tizón escapado del fuego. Y ahí vemos la familia de Lot. Vemos la familia de Lot como Dios metió sus mensajeros para decirle, Lot, salgan de acá, váyanse, porque el Señor va a destruir todo. Y Lot y su familia salieron escapándose como un tizón escapado del fuego. ¿Vio cuando usted prepara un fuego para hacer un asado o una fogata? Y usted ve que hay un tizón, un pedazo de carbón o de tizón se escapa y sale del fuego. Y usted no lo agarra con la mano, porque no lo puede agarrar con la mano, pero sí le da un golpe o una patada y lo mete de vuelta dentro del fuego. Así escapó Lot con su familia y su esposa, que tenía el corazón en Sodoma, en Gomorra, en todas esas cosas que había en esa ciudad. Se dio vuelta porque el Señor le dijo, los ángeles dijeron, mira, váyanse, pero no se den vuelta. No miren hacia atrás. Y cuando la mujer de Lot se dio vuelta, se convirtió en una estatua de sal, ¿no? Y para algunos parecería que fuera un cuento, pero hay tanta verdad en esto. Hay tanta verdad. Hay tanta verdad que Dios está hablando. Como tizón escapado del fuego, como quizás hoy hay muchos tizones que van a escaparse del fuego. Mas no os volvisteis a mí, dice, ¿no? Os trastorné. Y vamos a ver en qué trastornó el Señor la vida del pueblo y también qué es lo que está, los acontecimientos de hoy. Lo que sucedió en aquel tiempo y qué está pasando hoy. ¿Qué está sucediendo en nuestra patria, en nuestra Argentina? ¿Qué está sucediendo también en el mundo, ¿no? Y dice, entonces, en el capítulo 7, ya nos vamos para el 7, 14 y 15, dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y el Señor me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así que ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y acá nosotros vemos cómo Dios está compartiendo, ¿no? Cómo el Señor está hablando. Y el Señor está hablando a través de las Escrituras y a través también de los acontecimientos por los cuales nos toca vivir hoy. Y el boyerito, el hombre del campo, el hombre de que nosotros en Argentina le podríamos decir de bombacha y alpargata y sombrero de ala ancha, ¿no? Esos boyeros que se ocupan de los animales, del ganado, de las ovejas y de recoger los frutos del campo, ¿no? Un hombre que conoce el cielo, que conoce las estrellas, que conoce el tiempo, que también tiene otras cosas que él está viviendo en lo que él, en lo que es él, ¿no? En su tierra, con respecto a muchísimas cosas. Las palabras del profeta Amós son tan actuales, queridos, son tan actuales, de tanta veracidad, que nos invita a ser capaces de ver más allá de todo lo que el mundo ve.
Las palabras de amor son veraz, son actuales. Y si nos abre la mente, nos va a hacer capaces de ver más allá de lo que podemos llegar a ver. Porque es como que Dios nos abre los ojos, ¿no? Dice, abriré los ojos de los ciegos. Y quizás en este momento algún ciego se le abrirá su mente. A descubrir en el cielo aparentemente calmo de nuestra sociedad en la cual vivimos las posibles tormentas que se avecinan, a destapar los dramas que la surcan, a denunciarlos, la deshonestidad de los políticos, la corrupción de los jueces, el autoritarismo de los funcionarios, la explotación de los ricos, la violencia de los poderosos, la hipocresía de muchos religiosos, para que el espíritu de los asirios modernos, no puedan hacerla colapsar ni claudicar nunca de su misión. Parece que hoy estamos como en una guerra espiritual. Más allá de lo que es físico, estamos en una guerra espiritual. Y en esta guerra espiritual tenemos que aprender a descubrir lo que aparentemente en algunos casos es como un tema calmo, ¿no? Y esto está hablando de lo que sucedía acá, de lo que sucedía en el tiempo de Amós. No está hablando, la palabra de Dios está hablando de lo que sucedía en ese tiempo, pero que tiene una gran similitud de lo que hoy estamos viviendo, de lo que hoy se vive. Entonces podemos destapar los dramas que hoy vive la sociedad. La iglesia tiene el poder y tiene la palabra para poder destapar los dramas que hoy se está viviendo. Aunque mucha gente no quiere escuchar, hay mucha gente que no quiere entender esto de lo que hoy está sucediendo, lo que hoy está pasando. Entonces tenemos que llegar a entender y a comprender. Hay una guerra espiritual. El enemigo, Satanás, el diablo, no quiere que hagamos esto. No quiere que descubramos, no quiere que hablemos de esto, porque se desbarata su negocio de querer destruir la humanidad, de querer desarmar la familia, de querer destruir un montón de cosas que pertenecen a Dios. Más allá de todas las cosas, el objetivo de Satanás es destruir al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios, mientras esté lleno de la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo, no va a tener mucha suerte Satanás de destruirlo, porque si no lo ha podido destruir durante tanto tiempo, durante tantos años. Si queremos ver un testimonio de que Dios existe, estudie lo que es el pueblo de Israel. Estúdielo cómo comenzó, cómo se desarrolló, cómo creció, cómo Dios lo sacó de la esclavitud, cómo Dios lo llevó a la tierra que le había prometido, cómo Dios lo estableció en la tierra, cómo Dios le dio un rey y cómo lo puso en lo alto del mundo. Y cuando se equivocaron, como decíamos la vez anterior, por causa del pecado y de apartarse de Dios, Dios lo tuvo que cortar como una árbol, ¿no? Y vemos acá, ¿no? Denunciar la deshonestidad de los políticos, lo deshonesto que existía acá, pero que hoy no deja de asombrarnos, que también existe deshonestidad, corrupción de los jueces. Usted, mire, esto es lo que estaba pasando acá, y usted medite de lo que hoy está sucediendo, ¿no? El autoritarismo, los funcionarios, la explotación de los ricos, que aparentemente dice que quieren ayudar a los pobres, ¿no? La violencia de los poderosos, la hipocresía de muchos religiosos,
porque para el espíritu de los asirios, es el espíritu en alguna manera que hoy se está moviendo en el mundo espiritual. Algo que parece que para nosotros, para mucha gente, es imposible detener toda esta avalancha de circunstancias que nosotros estamos viviendo. Parecería que parecería a la mente humana, ¿no? A la lógica humana que sucediera, ¿no? Que saliera esto, ¿no? Y sabe que amor significa carga. Y el boyerito tenía carga. Tenía una carga. Y tenía una carga, y esa carga tenía que hablarla, como nosotros en este tiempo también tenemos que hablarlo. Honestamente. No con el sentido de querer desanimar. No, con el sentido de animar. Con el sentido de descubrir el pensamiento de muchos que quieren dañar, que quieren afectar la familia, que quieren afectar el matrimonio, que quieren destruir a nuestros jóvenes, que quieren desarmar todo lo que tiene que ver con un pensamiento religioso, que quieren sacar al Señor de lado y del corazón de la gente. Pero mientras haya un corazón sincero, mientras haya un corazón necesitado, mientras haya un corazón que busca a Dios, siempre Dios va a estar presente y siempre Dios estará ahí. Ahora, fíjense que el profeta intercede. Hoy nos toca interceder, hoy nos toca orar. No podemos ser gente violenta. La Biblia dice, no paguéis a nadie mal por mal, no le pagues a nadie mal por mal. Deja que ascuas de fuego se amontonen sobre su cabeza, porque cuando esas ascuas se llenen, el enemigo se va a quemar así solo y se van a pelear entre ellos. Lo que tenemos que hacer nosotros es orar, es interceder, es hacer guerra espiritual. Donde quiera que estemos. Para eso no hace falta un lugar específico, simplemente levantar un altar, tener comunión con Dios y comenzar a interceder, como intercedió Abraham por Sodoma y Gomorra. Y Dios le dijo, hay una familia, yo los voy a sacar y los voy a guardar. ¿Se da cuenta? Dios nos va a guardar. El Señor nos va a guardar, querido. El Señor nos va a proteger. Más allá de lo que usted piense y de lo que esté viviendo y de lo que esté pasando en un mundo de tantas confusiones, en un mundo de la cual recién estábamos hablando, que es muy similar y muy parecido a lo que estaba pasando en el tiempo del profeta Amós, el boyerito de Tecoa. Escuchen, mire, en la historia de Israel hubo un solo profeta, Amós, que según la Biblia logró hacer arrepentir a Dios de los castigos que había planeado. Gracias a su intervención, Dios echó atrás 2 veces y revocó la decisión que había tomado de destruir a los israelitas. Después, ahora lo vamos a ver dónde está ubicado ese pasaje. Fíjese, el hombre sencillo, el hombre de campo, el hombre que hizo volver atrás a Dios porque Dios quería destruir. El Señor quería mandar un juicio y sin embargo este hombre intercedió. Como hoy tenemos que interceder. Tenemos que interceder para que Dios pueda detener su mano y seguir destruyendo. O querer destruir, interceder por la iglesia o el pueblo verdadero de Dios, el remanente de Dios, los que están viviendo y queriendo vivir en su reino, en el reino de Dios. Y el reino de Dios no consiste en palabras, no consiste en comida ni bebida, consiste en juicio, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, si usted me está siguiendo, tenemos que interceder.
tenemos que rogar, tenemos que pedirle a Dios que detenga su mano. Y a usted ahora lo vamos a ver. El profeta, este profeta, como le decía, es Amós. Y es sin duda el profeta más extraordinario. Escuchen, Amós. Yo le invito a que usted lea el libro de Amós. Que pueda leer capítulo por capítulo cómo Dios se va expresando y qué es lo que Dios va diciendo y cuántas verdades habla en este libro. Este hombre fue uno de los profetas más extraordinarios. Fue el primero que se atrevió a predicar al pueblo de Israel y de Judá. Él vivía en Judá, vivía en el sur. Acuérdese, estaba dividido por causa de la división, del pecado. El pueblo de Israel se dividió. 10 tribus vivían en el norte y 2 tribus vivían en el sur. En el sur estaba Jerusalén y ahí es donde se adoraba a Dios y se buscaba a Dios en el templo. En el norte de las 10 tribus Jeroboam había puesto 2 becerros de oro para que lo adoraran al becerro de oro. La diferencia, entonces Dios tuvo que mandar a un campesino, a una ciudad grandísima, una ciudad cosmopolita, populosa, ¿no? Donde tenía en alguna manera a veces la amenaza del espíritu de los asirios, el espíritu de los asirios que los tenía ahí y se atrevieron los asirios a mezclarse con el pueblo, porque el diablo, ¿qué hace? Cuando el diablo no puede contra tu vida, él se alía contigo, se mezcla, y ahí nacieron los que nosotros conocemos como los samaritanos. Pero pensando en todo esto, el boyerito, el hombre de campo, es que por ahí nosotros lo tenemos en menos, ¿no? Porque es hombre de campo. Hay muchos que dicen, yo soy de la ciudad, parecería que somos más intelectuales, que somos mejores, que nos sentimos superiores. Y cuando vamos al campo pensamos que ellos son, porque lo vemos vestido como nosotros le decimos, ¿no? De campesino, de gaucho, con su bombacha, alpargata o bota o sombrero de ala. Lo tenemos como en menos, pero ese que a veces que nosotros, a veces que tenemos como menos, es el que nos trae una palabra. ¿Sabes por qué? Porque el hombre de campo tiene la mente clara y no tiene tanta aparentemente viveza como tiene el hombre de la ciudad. ¿Me va entendiendo? ¿Está conmigo ahí? ¿Me acompaña? Todavía nos quedan unos cuantos minutos. Y los profetas anteriores solo predicaron a personas particulares, ¿no? Este denunció y profetizó a las naciones vecinas. Lo vemos acá en el capítulo 1. Ahí vemos a las naciones vecinas. Por la crueldad de ellos, por esclavizar a los cautivos, por traficar con esclavos, por la falta de perdón, por codicia, por odio inhumano. Criticó la corrupción social, cómo vendían al pobre por un par de zapatos, y fue el primero que anunció la destrucción de Israel. Y fue el primero que tomó una decisión de destruir al pueblo de Israel. Así que acá tenemos, ¿no? Como hablábamos, Tecoa, acá compartiendo algo que yo pude estar anotando, la residencia era de Amós, era de Tecoa, y nació en el siglo 8, ¿no? Y le decía que era contemporáneo con Isaías, una aldea de Judá, ciudad a 20 kilómetros al sur de Jerusalén, en medio del desierto. Trabajaba como pastor,
Poseía un rebaño de ovejas, era boyero y tenía algunas yuntas de bueyes. Era cultivador de sicómoro, ¿no? De higos silvestres. Era pues un pequeño propietario sin mayor apremios económicos. Es decir, que él vivía del campo, y la gente que vive del campo no tiene muchos apremios económicos. El único problema que tiene es que cuando siembra o cosecha algo que se le pueda pagar bien y producir bien, y cuando eso da bien, en aquel tiempo el campo era lo más importante que había. Tener un campo era alguien que era importante, ¿no? Y de ahí podía vivir y subsistir, quizás no tanto como hoy podemos llegar a vivir. Así que un día, 750 años antes que naciera el Señor, mientras cuidaba tranquilamente su ganado en las afueras de la aldea, tuvo una visión. Él tuvo una visión. Y dice que contempló una plaga de langosta que invadía el país, devorando todo a su paso y dejando los campos arrasados, ¿no? Y Amós se espantó, pues sabía que era un anuncio o una palabra divina, ¿no? De que el hambre azotaría al país y causaría la muerte de sus habitantes. Entonces gritó desesperado: por favor, Señor, perdona a tu pueblo, perdónalo, Señor. Ahí intercede, está el hombre intercediendo. Y Dios le contestó: está bien, no va a pasar. Dios se vuelve atrás. Usted lo puede encontrar en Amós capítulo 7, versículo 1 al 3. Ahí está. No lo vamos a leer, sino que usted vaya y léalo, y ahí está, ¿no? El tema de la visión de la plaga de langosta. Pero ahora escuche la noticia que yo tengo. El pasado 21 de mayo del 2020, una plaga de langosta procedente de Paraguay ingresó en la provincia de Argentina de Formosa, al noroeste del país, instalándose definitivamente en el territorio argentino. El 28 de mayo, según la representación de la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura en el país sudamericano, esto salió en las noticias de las organizaciones de las Naciones Unidas el 26 de junio del 2020. ¿Le dice algo esto? ¿Le dice algo? Lea ahí Amós 7, 1 al 3, y después mire la noticia de la plaga de langosta. Así que miren, más adelante nos habla de esto, ¿no? Ahora, tuvo otra visión. Él tuvo otra visión. Y la otra visión era la visión del incendio. La visión del incendio. Él vio un gran fuego, ¿no? Y dice, más tarde Amós volvió a tener otra visión, una lluvia de fuego que caía sobre la tierra, secaba los mares e incendiaba el país en un pavoroso espectáculo de infierno y muerte. Otra vez Amós reaccionó gritando: detente, Señor, por favor. Dios le contestó: está bien, tampoco esto va a suceder. Amén. Eso está en Amós, capítulo 7, versículo 4 al 6. Le invito a que también usted lo esté leyendo, la visión del incendio. Tenemos la visión de la plaga de langosta, donde Dios se arrepintió y no lo hizo. Pero en Argentina sucedió. Tuvo la visión de la lluvia de fuego y Dios se arrepintió. Pero en Argentina sucedió. Porque mire lo que pasó. Argentina en llamas. Los incendios forestales en la Argentina ya afectan 11 provincias. Escuche, 11 provincias. Entre Ríos, que también extendió su foco a la ciudad santafesina de Rosario, Corrientes, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Catamarca, La Rioja. En total han arrasado hasta el momento 120.000 hectáreas. Esto salió la información en Infobae el domingo 17 de enero del 2021. Hace unos días. ¿Esto le dice algo?
Esto le dice algo. Nos habla algo a nosotros. ¿Será que, para muchos será casualidad? ¿Por qué será que intercedemos, oramos y las cosas suceden? Escucha, esto es importante. Esto es lo que esto es lo que me ha inquietado a mí. Esto es lo que me ha hecho pensar a mí. Esto es lo que me ha hecho sentir a mí. Un boyerito, un hombre de campo, un hombre que ni era profeta, ni era nada, simplemente cuidaba ganado y simplemente recogía higos silvestres. Y viene y profetizó. Y no solamente profetizó, sino que también intercedió y Dios le escuchó. ¿Por qué Dios no escucha hoy? ¿Por qué? Porque estamos orando por una ley. Parece que Dios no escucha. Estamos orando por cosas que suceden y Dios no escucha. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y la respuesta por ahí la llegamos a tener en los versículos más adelante. Porque Dios siempre te da una respuesta. Y miren, el muro está torcido. La edificación está torcida. Hay algo que está torcido. Y Dios se lo dijo al pueblo de Israel. ¿Será que Dios nos está hablando hoy a nosotros? ¿Será que nosotros somos tan poco de entendimiento que no podemos llegar a entender lo que Dios nos está hablando? Es para pensar, es para meditar. Dice que una noche fue invadido por una tercera visión. A diferencia de las anteriores, esta no mostraba una catástrofe, sino un hombre con una plomada de albañil en la mano, que comprobaba si un muro estaba derecho o inclinado. La voz de Dios le preguntó: ¿qué ves, Amós? ¿Qué están mirando? Y él respondió: una plomada de albañil, Señor. Y Dios le dijo: con esta plomada de albañil voy a medir si la conducta de mi pueblo Israel es recta, y no le voy a perdonar ni una vez más. ¿Sabe por qué el Señor estaba mal y enojado? Porque lo que se edificó estaba torcido. Ahora, sí. Pero eso pasaba en aquel tiempo. Eso pasó en el tiempo de Amós. ¿Está seguro? ¿Usted está seguro? Usted no está viendo los acontecimientos. Usted no está viendo lo que hoy está sucediendo. Usted no está viendo que... no estoy hablando individualmente porque Dios obra, el Señor no tiene dificultad, obra. Individualmente, personalmente. Pero a nivel general, ¿cómo ve la cosa? Parece que los religiosos se tienen que acercar al gobierno para que, bueno, podamos entrar y ahí vamos a cambiar las leyes. Y no podemos, y con la oración no cambiamos nada, querido. Oramos, y las cosas suceden igual. Y yo creo que hoy el Señor tiene una plomada. A los que son albañiles, estos me pueden dar, me pueden decir,
la realidad y la verdad. Cuando tienen que levantar una pared, lo primero que tienen que hacer es poner una plomada para que la pared se levante derecha. Y querido, nosotros no hemos puesto una plomada. Esto es la plomada. La pared está torcida. La construcción está torcida. Y Dios no va a medir por otra cosa que no sea lo que edificaste. Y lo que edificaste, ¿de quién será? Lo que levantaste, ¿de quién será? ¿Qué pasará? Dios le dijo, ¿sabe lo que dijo el Señor? Yo lo voy a derrumbar. Lo voy a derrumbar. Porque la construcción, tu trabajo, está torcido. Amós entendió que el pueblo de Israel estaba torcido y que era inevitable su derrumbe. Y este era un juicio contundente próximo a cumplir. ¿Será que Dios nos está hablando, querido? ¿Será que el pueblo de Dios tiene que reaccionar? ¿Será que tenemos que derrumbar lo construido y comenzar a construir algo que esté derecho? ¿Sabe qué significa iniquidad? Lo torcido. Hoy hay mucha iniquidad. Hoy quizás hablamos mucho del Señor, pero edificamos sin plomada. Te comento que realmente me tocó. Quizás el que tiene oído oiga lo que dice el Señor. Por eso el bollerito de Tecoa. Hoy hay un bollerito de Tecoa que está hablando. Y acá está. Y que nos está hablando a nosotros. Y nos está diciendo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Te mandé la langosta, te mandé el fuego y no os volviste a mí. No entendiste. No entendiste que yo te estaba hablando. No comprendiste que estaba hablando. Te acercaste mucho al espíritu de los asirios. ¿Y sabes lo que van a hacer los asirios? Los asirios te van a despellejar. Y te van a colgar en el muro como ejemplo de todos aquellos que van a ir en contra del espíritu del asirio. Por eso Jonás estaba enojado y no quería predicarle a Nínive. Porque él sabía lo que hacían los asirios con los enemigos y con los de Israel. Los despellejaban y los colgaban en el muro y dejaban que las alimañas se lo comieran como ejemplo de todos aquellos que iban en contra del espíritu de los asirios. Y hoy nos está pasando lo mismo. El espíritu de los asirios te va a despellejar. Y el espíritu de los asirios nos quiere colgar en el muro a todos los que despellejaron, para que tengamos miedo, para que tengamos temor, para que no hagamos nada, para que no hablemos. Nos quieren tapar la boca. Pero el espíritu del asirio no va a poder, porque nosotros tenemos un Dios mucho más grande que el espíritu de los asirios. Es mucho más poderoso, pero no nos dejemos engañar por el espíritu de los asirios. Porque va a llegar un momento en que nos van a querer conquistar. Y ya hay muchos que ya han sido conquistados por el espíritu de los asirios.
Hay muchos que ya se mezclaron con el espíritu de los asirios. Hay otra visión que habla el canastillo de la fruta de verano, está en Amós 8:2. Y dice que el Señor castigaría al pueblo de Israel, y a pesar de que Amós vivía en Judá, como hablábamos, ¿no? Así me ha mostrado el Señor en este versículo. He aquí un canastillo de fruta de verano, y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo el Señor, ha venido el fin sobre mi pueblo, Israel, y no lo toleraré más. Ha venido el fin. O serí con viento solano, sequía, o serí con fuego, o serí con langosta, y no te volviste a mí. Aunque había una aparente prosperidad, solo los ricos vivían bien, mientras que los pobres sufrían las atrocidades. Estas atrocidades cometidas por estos personajes que gobernaban al pueblo de Israel. Ya le decía, Jeroboam y sus becerros de oro. Hay muchos becerros de oro. Hay muchos becerritos de oro que se levantaron. No sé si estará ahí todavía. No sé si usted me seguirá acompañando. Pero esto tiene un precio, poder compartirlo. Quizá hay muchos que no lo van a querer escuchar, porque solo queremos escuchar de prosperidad, que te vaya bien, que todo está bien, que no pasa nada. Pero el Señor en este tiempo nos está revelando que hay un espíritu, y el espíritu de los asirios, que viene por tu vida. Había codicia económica. Vamos a comparar. Estoy hablando del tiempo y estoy comparando contemporáneo con aquel tiempo. Había codicia económica. Escucha, mira lo que dice en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 4 al 10. Escucha, mira, está escrito en la Biblia. Anda a la palabra de Dios y está escrito ahí, y compara. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. ¿Le dice algo esto? ¿Nos dice algo esto? Seguimos. Para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, ¿venderemos los desechos del trigo? ¿Venderemos los desechos del trigo? Comprar a los pobres por dinero. Dígame usted si esto no nos está hablando a nosotros hoy, que ya Dios lo estuvo hablando casi 750 años antes que naciera Jesús. ¿Cuántos años pasaron? ¿Qué está sucediendo hoy en nuestra sociedad? Donde se vende al pobre por un par de zapatos y se vende por dinero. ¿No? Se vende por dinero. El Señor juró por la gloria de Jacob, que no me olvidaré jamás de todas sus obras. Escuchen los que están haciendo estas cosas. Presten atención los que están haciendo estas cosas. Lo que hoy está sucediendo. Lo que hoy nos está pasando.
y lo que la Biblia nos dice y lo que la Biblia nos revela y lo que la Biblia nos muestra y los acontecimientos que hoy están sucediendo. Dice, ¿no se estremecerá la tierra por esto? No se estremece. Escucha, ¿no está hoy estremecida la tierra? Hoy el mundo está estremecido. ¿Por qué está estremecido? Por un virus. Por un virus el mundo está estremecido. Las sociedades están estremecidas. Los países, las ciudades, los barrios están estremecidos por lo que hoy está pasando. ¿Y es producto de qué? La culpa es de Dios. Sí, es fácil echarle la culpa a Dios cuando nosotros no nos hacemos cargo de todas las cosas que nosotros hacemos. ¿No llorará todo habitante de ella? ¿Cuánta gente hoy está llorando? ¿Cuánta gente hoy está entristecida? ¿Cuánta gente hoy está en depresión, en ataque de pánico? ¿Cuánta gente hoy está en problemas? ¿Cuánta gente está llorando? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en día claro. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando la televisión nos mostraba que el día se ponía oscuro y que toda la gente estaba contenta? Y que había un gran acontecimiento porque había un gran eclipse y a mediodía se ponía de noche. Y que escuche lo que dice el Señor. Dice, acontecerá en aquel día que el Señor haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tiniebla la tierra en día claro. ¿No le dice algo esto a usted? Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones y haré cilicio sobre todo lomo, que se rape toda cabeza, la volveré como el llanto del unigénito y la postrimería como día amargo. Dios nos está hablando. Y ya para estar concluyendo, porque ya los minutos se nos están terminando, yo quiero hablar de una sola cosa. De dos cosas para terminar, y rápido. Dice, es aquí vienen los días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra del Señor y no la hallarán. Amós 8, 11 y 12. Buscarán la palabra, tendrán hambre y sed. Y no hambre de comida ni sed de bebida, sino de la palabra de Dios. Porque puede haber mucha palabra de Dios, pero no hay palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te sustenta, la palabra de Dios te restaura, la palabra de Dios te bendice. Hay muchas personas que están hambrientas de escuchar la palabra porque se han dado cuenta que en ella hay esperanza y eso es lo que el mundo necesita. Alguien que hable la verdad porque está cansada de tantas mentiras y va entendiendo que lo único veraz es la palabra del Señor. Por eso en el capítulo siguiente, del capítulo 9, dice, en aquel tiempo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré su ruina y lo edificaré como el tiempo pasado. Para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice el Señor, haré esto. Y el tabernáculo o la tienda de David, ¿no? El tabernáculo caído de David ha sido levantado. ¿Y por quién ha sido levantado? Ha sido levantado por el mismo Jesucristo cuando vino, murió, padeció, murió y resucitó entre los muertos y hoy vive y vive a la diestra del Dios Padre. Eso está en Amós capítulo 9, versículo 11. Así que medite, vamos a orar, vamos a pedir a Dios, vamos a rogar a Dios, vamos a pedir que Él nos escuche, vamos a pedir que Él interceda, vamos a pedir que Él se mueva, vamos a pedir que Él bendiga, que Él derrame del poder de su Espíritu Santo. Necesitamos que la unción del Espíritu Santo en este tiempo más que nunca y que la palabra de Dios sea una palabra rema que pueda tocar su vida, mi vida y los corazones. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo te pido, te ruego por todos aquellos que han escuchado esta palabra, este mensaje que ha venido de ti, porque ha venido de tu palabra, que tú sustentes su vida, bendiga, abra la mente, abra el corazón, que haya restauración, que haya bendición, que haya sanidad, que haya que la palabra de Dios, la verdad haga libre. En este día la verdad haga libre a muchas personas. En el nombre de Jesús la bendecimos. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo grande. Estamos acá. Nos vemos en un próximo encuentro.